las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Corresponde, en primer lugar, debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre las responsabilidades políticas que piensa asumir como consecuencia de las maniobras que se han producido en el seno del Ministerio Fiscal dirigidas a obstaculizar determinadas causas judiciales contra la corrupción y de las propias actuaciones del ministro en relación con estas causas. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra la señora Rodríguez García. Y antes de darle la palabra a la señora Rodríguez García, le ruego a sus señorías que mantengan silencio y, si no, se retiren del hemiciclo. No lo voy a repetir ni una vez más esta tarde. Adelante, señora. Gracias, presidenta. Señorías, no están ahora mismo en la Cámara ni el señor Catalá ni el señor Rajoy, pero bienvenido, ministro. Estoy convencida que va a escuchar atentamente lo que esta Cámara va a decir en el día de hoy y, sobre todo, lo que esta Cámara va a votar en el día de hoy. Señor Catalá, usted se ha alejado de su responsabilidad como ministro y se ha centrado en actuar como abogado defensor de los investigados por casos de corrupción en su partido. Se lo llevamos denunciando en reiteradas ocasiones. Los casos del ahora dimitido presidente de Murcia y del expresidente de la Comunidad de Madrid han despejado todo tipo de dudas y lo que eran indicios se convirtieron en hechos y pruebas incontestables. Miren, no es la primera vez que un miembro de Gobierno envía mensajes cariñosos a un presunto delincuente. Luis, sé fuerte, aguanta. ¿Recuerdan? No es la primera vez que un acusado por corrupción es recibido en un despacho del Ministerio del Interior. Allí estuvo rato con el señor Fernández Díaz. La gravedad de lo acontecido en estos casos, la novedad de lo acontecido en estos casos es que se evidencia cómo el Gobierno ha urdido un plan perfecto para proteger a sus corruptos. Aquí radica la gravedad de los hechos que hemos conocido en los dos últimos casos. Que el PP y sus dirigentes estén inmersos en casos de corrupción ya no es novedad. Que desde quienes se sientan en el Consejo de Ministros, incluso el presidente del Gobierno, les proteja y les dé ánimos, no es una novedad. La novedad en estos últimos casos es que nuestro país, el país entero, ha sido testigo, ha podido escuchar cómo se han urdido estos planes para proteger a sus corruptos desde la institución, desde el Ministerio de Justicia y desde la Fiscalía General del Estado. Y es que se ha puesto al servicio del Partido Popular al objetivo de defensa del Partido Popular al Ministerio Fiscal. El ministro de Justicia, el señor Catalá, quien hoy reprobamos, no se ha dedicado solo a llamar a los corruptos. Acuérdense aquello de Pedro Antonio Sánchez. Rafa, era la esperanza para salir de los líos del señor González. Y así le escuchamos a este compartirlo con Zaplana. Los chivatazos sobre las investigaciones que salen del Ministerio del Interior no son hechos fortuitos, formaban parte de este plan. Solo así, ministro, se entiende la salida de la Fiscalía General de la señora Madrigal y el nombramiento del señor Maza. Solo así se entiende la propuesta de para que la Fiscalía Anticorrupción recaiga sobre el señor Moix. El señor Moix era el preferido de los corruptos, también lo escuchó todo el país. Y al preferido de los corruptos, sabiendo el fiscal general del Estado como lo supo días antes de su nombramiento, se le nombró. ¿Por qué, señor ministro? Una semana entera hemos estado preguntándole y no ha respondido por qué era el preferido de los corruptos, porque formaba parte de ese plan, de esa trampa que ustedes tenían para proteger a aquellos corruptos de su partido. Usted ha puesto al Ministerio de Justicia en la estrategia de la defensa de la corrupción de su partido y con ello está usted poniendo en riesgo las reglas básicas del Estado de Derecho. Insisto, señorías, hay algo más grave de que ustedes estén carcomidos por la corrupción y es que desde su ministerio nombren a los fiscales para impedir que se investiguen a los corruptos de su partido. El señor Catalá no puede estar ni un minuto más en el Banco Azul. Usted tiene que ser cesado por el presidente del Gobierno ya que no ha tenido la decencia de dimitir. Tiene que ser cesado porque aquellos que cada día trabajan por la justicia en este país, miles de jueces y fiscales en este país que cada día se levantan a defender el Estado de Derecho, no se sienten representados ni defendidos con usted en el Banco Azul. Por eso usted tiene que dimitir, señor ministro.
Y para recuperar la credibilidad del Ministerio Fiscal es necesario que el Gobierno cese al señor Maza. Ha incumplido grave y reiteradamente, como dice el Estatuto del Ministerio Fiscal, sus funciones. Se ha dedicado a obstaculizar y a interferir en los casos, en los trabajos de aquellos fiscales que perseguían la corrupción para favorecer a los investigados en el mismo. También debe procederse de inmediato a la remoción del señor Moix tras los hechos conocidos y su actuación en el caso Lezo. La semana pasada, como le decía, no explicó nada de lo ocurrido, ni se han asumido responsabilidades. Por el contrario, han insistido ustedes en respaldar estas actuaciones. Por eso esta moción de reprobación, que está amparada y respaldada por el resto de la Cámara, como ya escuchó usted también a los portavoces de todos los grupos parlamentarios. La reprobación de un ministro en plenitud de sus funciones en nuestra democracia por la mayoría del Pleno de esta Cámara es la primera vez que se produce en democracia. Se lo deberían de hacer mirar. Es necesario que ustedes atiendan el mandato del Congreso de los Diputados y la mayoría de los grupos parlamentarios. Al presidente del Gobierno, tras este mandato, no le queda más remedio, señor ministro, que cesarle como ministro de Justicia. Agradezco el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Y sobre el mandato de esta Cámara, una última consideración. He escuchado y he leído estos días que esta reprobación carece de valor jurídico. Incluso escuchaba con atención al señor Maza esta mañana cuando nos despreciaba, los pronunciamientos del Congreso de los Diputados. Algunos grupos han hablado de acción meramente simbólica. Es cierto que no se trata de una norma vinculante, pero ello no implica que no tenga valor jurídico. Es el valor mismo de la democracia. El valor de la democracia es el valor de esta Cámara. Y un Gobierno demócrata tiene que atender el mandato de la Cámara, del Congreso de los Diputados. Un Gobierno que cree en la democracia tiene que atender a la Cámara que le otorga la confianza. Por tanto, señor ministro, al señor presidente del Gobierno no le queda más remedio que cesarle. Y yo no sé si al fiscal general del Estado, como decía esta mañana, no le incomoda ser reprobado por el Congreso de los Diputados. A usted le debería condicionar ser reprobado por el Congreso de los Diputados. Y al señor Rajoy le obliga a actuar en el cese del ministro de Justicia. Muchas gracias y gracias a todos los grupos parlamentarios. Al no haberse presentado enmiendas, pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Bataller y Ruiz. La conversación de Ignacio González con Eduardo Zaplana, en la que se habla del chivatazo de una magistrada amiga, deja claro que el Gobierno, que usted mismo, señor Catalá, tiene topos para alertar a los corruptos de su partido, para advertirles y para que cambien rápido de madriguera. Señor Catalá, lleva usted meses jugando al ratón y al gato en los medios de comunicación y en el propio Congreso. Pero esta vez no hay fiscal que le sirva de cebo. Usted ha comparecido dos veces ante la Comisión de Justicia sin dar respuestas, 2 veces en la que todo lo que ha hecho es escapar de agujero en agujero. ¿Quiénes son los topos de su ministerio? ¿Quiénes son los topos de Fiscalía? ¿Quién es esa magistrada amiga? ¿Por qué, ministro, no ha tomado usted ninguna medida para investigar los chivatazos? No lo hizo con el expresidente de Murcia, don Antonio Sánchez, ni lo ha hecho ahora con el expresidente de la Comunidad de Madrid en el marco del caso Lezo. ¿Quién informaba a Ignacio González? Y lo peor no es que usted no quiera deliberadamente atajar la plaga. Lo peor es que usted también la alimenta. La alimenta a veces con silencio cómplice, otras con descarada protección, hasta convertir el ministerio que dirige en una trampa para quienes persiguen la corrupción, hasta hacer este ministerio un queso que está lleno de agujeros, un queso en el que en cada uno de esos agujeros nos encontramos un topo o, mejor, una rata. Dígame, ¿cómo puede usted decir que se puede hablar de independencia judicial con respecto al Gobierno después de sus SMS de apoyo a los encarcelados, de las críticas que usted ha hecho a la actuación de fiscales que ha soliviantado hasta el Ministerio Fiscal, hasta el Consejo Fiscal,
de esas filtraciones del «oye, cuidado», que luego nadie investiga, de los nombramientos que son celebrados por delincuentes. Últimamente el cerco al que usted se haya sometido es tal que ha llegado a escudarse en las actuaciones del fiscal general del Estado, pero quizás se le olvide recordar que es el Gobierno quien lo nombra a su gusto. La semana pasada rechazó usted dimitir y dijo que tenía la confianza de quien tiene que tenerla. Decía, en referencia al presidente del Gobierno. Pero igual también se le ha olvidado que, más allá de formalismos, quien tiene que darle la confianza no es Mariano Rajoy, sino sus conciudadanos que ya se la han retirado, incluso antes de que esta Cámara lo verifique. Señor Catalá, presente su dimisión voluntaria, bájese de la rueda ahora que todavía está a tiempo, en lugar de adentrarse en una huida hacia adelante que solo le lleva camino del abismo. Esto es todo. Por el Grupo Parlamentario Mixto también tiene la palabra la señora Ciuró y Bulldog. Muchas gracias, señora presidenta. Hace mucho tiempo que desde Cataluña alertamos de la politización de la justicia, de la judicialización de la democracia. Hace mucho tiempo que denunciamos represión judicial, injerencias políticas en la magistratura y en la Fiscalía o filtraciones de secretos de sumarios previas a detenciones o a registros policiales. ¿Y dónde estaban ustedes, señores del Partido Socialista, entonces? ¿Qué es lo que pasa? Cuando se trata de Cataluña, todo vale. ¿Por qué votaron a favor de un suplicatorio para someter a un juicio político a nuestro portavoz, hoy inhabilitado por hacer apología de la democracia? Hoy votaremos a favor de la reprobación del señor ministro y de sus nombramientos a dedo. Porque con esta reprobación le decimos al señor ministro y al Gobierno que no está bien primar en los nombramientos a dedo el concepto de lealtad por encima del de honestidad. Votaremos a favor de la reprobación por los inhabilitados por permitir votar el 9 de noviembre, por los miembros de la mesa del Parlament procesados por permitir el debate parlamentario, por la consellera de Gobernació y el director general, hoy procesados por comprar urnas en democracia, por denunciar hoy que la justicia en España hace mucho tiempo que ya no es ciega. También porque queremos defender la honorabilidad de los jueces, magistrados y fiscales que están alejados de la moqueta gubernamental y que son los que día a día soportan la falta de medios que deriva en la exasperante lentitud de la justicia. Y porque les decimos que pueden ustedes avalar todas las querellas que quieran, que nosotros seguiremos fieles con el compromiso democrático de votar en referéndum la independencia de Cataluña de este Estado lastrado en las garantías democráticas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Legardo Uriarte. Muchas gracias, señora presidenta. La semana pasada, a raíz del conocimiento que tuvimos de las conversaciones telefónicas interceptadas judicialmente de las investigaciones del caso Lezo, se desató una tormenta perfecta, pues se juntaban, como ha destacado el portavoz de Jueces para la Democracia, la percepción de parcialidad de la justicia por presiones políticas y en un asunto que preocupa de manera singular a la ciudadanía: la corrupción política y el fraude. Y todo ello se manifiesta de manera concentrada y amplificada en el caso Lezo. La percepción ciudadana de la parcialidad de la justicia, por presiones de los gobiernos de turno y de grupos económicos, es la causa principal de su mala imagen, y esto viene de largo en España. Y lo que el caso de Lezo ha hecho es poner en valor esta percepción ciudadana de falta de independencia de la justicia, por presiones políticas y para favorecer a investigados de corrupción política y fraude. Y tan es así que la semana pasada fue tema casi monográfico en este Congreso. En la comparecencia del señor ministro de Justicia en la comisión correspondiente le recordaba unas palabras suyas: en política lo que la gente cree que es lo que es. Expresión que se acerca bastante
a una de las definiciones de la verdad, es decir, el grado de correspondencia entre unos hechos y su percepción por la ciudadanía. Hechos que se han ido acumulando de manera precipitada, masiva y concentrada, como si un diluvio se tratara en un terreno mojado previamente y que dan como resultado una sospecha reforzada de parcialidad y manipulación. Y le recordaba al señor ministro que muchas de sus apariciones en los medios de comunicación social son polémicas porque generan dudas sobre la independencia de la justicia y sobre la autonomía del Ministerio Fiscal. Y así le citaba, a modo de recordatorio, el caso de la consulta no refrendataria del 9N en Cataluña y la dimisión del fiscal general Torres Dulce, el que se dijo chivatazo al que era presidente de Murcia. Sus declaraciones, opinando y criticando la actuación profesional de jueces y fiscales, lo que ha generado en ocasiones pronunciamientos en contra por esos profesionales de la justicia. Las referencias que al ministro de Justicia se hace en conversaciones de los investigados y que no le dejan en buen lugar, pues parece que le habrían dado consejos para que controlara la Judicatura y Fiscalía, a fin de evitar actuaciones excesivamente inquisitoriales contra los investigados. Los mensajes que el ministro dirigió al señor Ignacio González, con sentido que induce a la sospecha de comprensión sobre el investigado y por causa de la investigación a la que estaba siendo sometido. La no renovación del fiscal general, de la fiscal general, señora Madrigal, por no ser receptiva, al parecer, al nombramiento del señor Moix en la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción. Señor Moix, que al parecer tenía el plácet del señor Ignacio González, investigado en el caso Lezo, y que en su comportamiento posterior en ese caso parece confirmar, interfiriendo la actuación de los fiscales de ese caso, o al menos dando una impresión difícil de borrar, obligándoles a apelar al artículo 27 del Estatuto Fiscal como precepto de excepción para cuestionar lo ordenado por el fiscal jefe, señor Moix, siendo la Junta de Fiscales la que no ratificó la pretensión del fiscal jefe de paralizar una serie de registros que los fiscales del caso consideraban imprescindibles. Y las discrepancias también de estos fiscales con su jefe también afectaban a la prolongación de las intervenciones telefónicas de los investigados y a la imputación a los investigados, también en este caso Lezo, como organización criminal. También hemos conocido, por parte del señor Moix, de su intento de no renovación de la comisión de servicios de uno de los fiscales del caso y de la retirada de la otra fiscal. Decisión que tenía tomada el señor Moix, como luego supimos, en contra de lo que dijo con anterioridad y que no llevó a cabo por el no refrendo de los órganos colegiados de la Fiscalía y por la cobertura del señor Maza, aplazando la decisión a la espera de mayor información que se ha solicitado tanto al señor Moix como a los afectados. Todos estos hechos, y voy finalizando, junto a la renovación de las fiscalías, singularmente de la Audiencia Nacional y Anticorrupción, realizadas por el fiscal general del Estado, señor Maza, la actuación del señor Moix en la Fiscalía Anticorrupción, las declaraciones del señor ministro y lo que vamos conociendo de las investigaciones del caso Lezo obligan a tomar decisiones que regeneren la confianza ciudadana, tanto en la independencia de la justicia como cuando trata uno de los asuntos que más preocupa a la ciudadanía, la corrupción política y el fraude. Y esto pasa por el voto favorable de nuestro grupo a la moción ahora debatida. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella y Farré. Bona tarda, gràcies, presidenta. Bona tarda, señoras y señores diputados. Ministro, hace escasamente una semana desde Esquerra Republicana le pedíamos al fiscal general del Estado que dimitiese y le pedía a usted directamente que Silencio, señorías. Si el fiscal general no dimitía, que el Gobierno de España le cesase. ¿Y qué es lo que ha pasado en este tiempo? Nada. Bueno, han pasado cosas porque los juzgados no paran de pasar cosas y el Gobierno
resta impávido y sin tomar decisiones al respecto al fiscal general del Estado y respecto al fiscal anticorrupción. Y el ministro ha tenido tiempo suficiente para rectificar y no lo ha hecho, no ha rectificado. Y las pruebas de la existencia de una connivencia y una unidad de acción entre el Gobierno del Reino de España y la Fiscalía son evidentes. Y para muestra un botón. Hace unas semanas, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro portavoz del Gobierno decía: si en Cataluña se compran las urnas, el fiscal general del Estado interpondrá la querella. ¿Qué ha pasado hoy? Se conoce que la consellera de Gobernación, la señora Meritxell Borràs, anuncia que se comprarán las urnas. Inmediatamente el fiscal general del Estado anuncia que se perseguirá este hecho. Insisto, continúan ustedes, a través del fiscal general del Estado, persiguiendo intenciones, persiguiendo el pensamiento, las ideologías, y esto pasa en los regímenes totalitarios. Van ustedes muy mal. Lo que está ocurriendo estos días en la Fiscalía General del Estado, por más que el ministro de Justicia se empeñe en defender contra viento y marea las actuaciones y las decisiones del fiscal general del Estado, y por mucho que éste tenga una larga trayectoria profesional que la tiene, es un auténtico escándalo. Ministro, usted no ha dado explicaciones veraces a los auténticos vaivenes de la Fiscalía General del Estado, ni tampoco ha adoptado las medidas pertinentes, que no es otra cosa que cesarlo, porque existe causa para ello. Por eso existe hoy esta moción de reprobación. ¿Qué causas existen? Miren, los cambios en la jefatura de las fiscalías. Ahora hemos entendido por qué ustedes estaban empecinados, en este caso el fiscal general del Estado, estaba empecinado en que existiese un determinado fiscal, el señor Moix. ¿Y qué lo corrobora? Pues evidentemente las filtraciones de las intervenciones telefónicas en las que se habla de cambiar determinados fiscales. Se nombra un determinado fiscal porque es el más favorable a la causa de los investigados. Y esto lo dice, y además se dice, por destacados miembros del Partido Popular que luego han sido investigados y son en estos momentos o están en prisión, y que, en definitiva, tuvieron cargos institucionales importantes. Pues bien, lejos de dar explicaciones a todo ello, lo que ha hecho es poner en valor la actuación del fiscal general del Estado y del fiscal anticorrupción. Filtraciones telefónicas, entre otras cuestiones. Y usted ya lo dijo el otro día, que no debemos hacer caso a las filtraciones telefónicas. Bien, blanco y en botella, lo pueden negar, pero la existencia de que existe unidad de acción entre la Fiscalía General del Estado y el Gobierno es evidente. Y mientras tanto, ¿qué hace usted, ministro? ¿Qué está haciendo? Tocar la lira y repetir un mantra. Y el mantra no es otro que repetir que en España existe la separación de poderes. Bien, la respuesta es muy sencilla. No existe. En España la separación de poderes no existe. Y si no, demuéstrenlo. Cesen al fiscal general del Estado y condenen las continuas interferencias al Poder Judicial y a los fiscales que actúan cada día diligentemente en los juzgados y tribunales del Estado español. Y además, condenen las interferencias que se producen en los procesos penales abiertos por corrupción, demasiado a menudo contra dirigentes del Partido Popular. Desde el día que fue nombrado el fiscal general del Estado, y esto no hace ni 6 meses, hasta el día de hoy, vamos de susto en susto. Se escogió un mal candidato, no porque no tenga un buen currículum, porque no es el adecuado. Y en todo caso, no es un buen fiscal, porque ha demostrado estar al dictado de los intereses del Gobierno del Reino de España, mejor dicho, del Partido Popular, que es el partido que da apoyo al Gobierno. Para resumir, han quebrado la confianza de la ciudadanía, porque la ciudadanía lo que espera del Ministerio Fiscal no es otra cosa que defienda el interés general, que cumpla y haga cumplir la ley, que persiga el delito y a quienes lo cometen. Y esta confianza que debería tener en el Ministerio Fiscal y en sus funciones quiebra ante la luz de noticias que a diario son publicadas en los medios que cuestionan la autonomía y la imparcialidad del Ministerio Fiscal. De nada sirve, como le decía, matar al mensajero, cuestionar la veracidad de las conversaciones filtradas. Lo cierto, realmente cierto, esto ya no puede continuar, esto es lo que está pasando, esto no puede continuar y el tiempo se les ha agotado. Por eso, por estos motivos que he expuesto, y los hemos expuesto en las diversas comparecencias que ha hecho el ministro en la Comisión de Justicia, nosotros votaremos favorablemente a su reprobación, a la reprobación del fiscal general del Estado y a la reprobación del fiscal anticorrupción. Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Prendes Prendes. Señora presidenta, señorías, tratamos en este momento una cuestión de importancia. Aquí se ha dicho que no tiene eficacia jurídica directa, pero tiene una eficacia política indudable. Prueba de ello es que en toda nuestra historia democrática, hasta ahora, solo ha habido un caso de una reprobación. Perdón, ha habido dos, uno de un caso de una ministra de Fomento socialista y en esta legislatura ya llevamos una, que es la reprobación del exministro del Interior, en la anterior legislatura. Y es un asunto de importancia y lo primero que quiero decirle, señor ministro, es que para nosotros aquí no estamos hablando de una cuestión de personas ni de nombres. Estamos hablando de otra cosa bastante más importante. Estamos hablando del crédito, de la credibilidad, de la confianza de los ciudadanos en las instituciones. La semana pasada, en el debate en la comisión, yo le hacía referencia a ese eurobarómetro que acabamos de conocer hace escasamente un mes, en el cual en la evaluación comparada de los sistemas judiciales europeos salíamos muy mal parados. Salimos muy mal parados en el criterio de credibilidad, en el criterio de la percepción de la independencia judicial por parte de los ciudadanos. Estamos a la cola, somos de 28 países, solo hay 2 países, Bulgaria y Eslovenia, que nos superan. En los demás somos el tercer país con la peor ratio de credibilidad. Y hablamos, por lo tanto, de algo básico y esencial, es el de recuperar la confianza, algo que usted, además, puso como uno de los elementos esenciales o objetivos esenciales de la legislatura. Y lo que ha pasado en los últimos meses, lo que ha pasado con los nombramientos en la Fiscalía, es precisamente que lo que hemos caído es por el precipicio de la pérdida absoluta de credibilidad en la independencia judicial y de credibilidad en las instituciones. Y tenemos que cortar esa pérdida de credibilidad. No podemos seguir descendiendo por la pendiente. Y yo me repasaba el debate que hubo aquí en esta Cámara en el año 2007, cuando se aprobó la última gran reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Y en esa gran reforma había algunas palabras que realmente conviene recordar ahora, ¿no? Decía el portavoz del Partido Popular: el proyecto refuerza la vinculación política del fiscal con el Gobierno que lo nombra, fortalece la estructura personalista del fiscal general, convirtiendo el principio de jerarquía en un auténtico caudillaje. Eso lo decían ustedes en el 2007, cuando los que proponían aquel estatuto era el Partido Socialista. Bueno, en realidad este partido de tenis hemos venido asistiendo a él permanentemente. Cuando gobierna el Partido Socialista, ustedes critican los nombramientos en la Fiscalía, y cuando gobiernan ustedes a la inversa. Pero ¿qué hubiesen dicho ustedes si se hubiese conocido en algún otro momento que el nombramiento del fiscal anticorrupción venía condicionado porque era el favorito de uno de los principales actores de una importante trama de corrupción? Si hubiesen sabido que el ministro del Interior manda SMS absolutamente familiares y cariñosos al principal imputado en esa trama de corrupción. Si hubiesen sabido que esa persona maniobra en el ámbito institucional, en los que parece que tiene acceso de forma muy importante, maniobra para ese nombramiento. Al final lo consigue. Se ponen problemas a los fiscales que están trabajando en esa instrucción. ¿Qué hubiese sucedido? Pues hubiese sucedido que ustedes hubiesen dicho que esto era inconcebible, que se exigía inmediatamente las responsabilidades políticas correspondientes y que había que acabar con ese nombramiento. Bueno, pues miren, de forma increíble, durante la semana pasada, porque también le digo que para nosotros era muy importante marcar los tiempos, les hemos dado la posibilidad de rectificar esas decisiones, tanto a usted como al propio fiscal general del Estado, y les pedimos que rectificasen en un nombramiento que a todas luces ha generado como mínimo un incendio en un instrumento fundamental para combatir la corrupción, como es la Fiscalía Anticorrupción. No solo no rectificaron, sino que de forma absolutamente inexplicable o increíble,
tanto usted como el presidente del Gobierno se dedicaron durante la semana pasada a defender a ese nombramiento de ese fiscal anticorrupción. Y yo le digo una cosa. Yo quiero un país y quiero una fiscalía en cual el presidente del Gobierno no le importe nada a quien sea el fiscal anticorrupción. Es más, que no sepa ni su nombre. Y, por supuesto, que no se dedique a defenderlo cuando está absolutamente cuestionado. Porque esa vinculación, ese cordón umbilical entre el presidente, entre el Gobierno y la Fiscalía Anticorrupción, cuando tenemos todos esos antecedentes, como usted comprenderá, lo único que hace es que los ciudadanos sigan pensando que no hay esa independencia judicial. Por eso, por todas esas cuestiones, por todo lo que se ha dicho aquí, por esa pérdida de crédito a borbotones, por ese auténtico mazazo a la Fiscalía Anticorrupción, por lo que hemos conocido en el día de hoy, un cambio de criterio, por ejemplo, en un asunto ante el Tribunal Constitucional, como es el cambio de criterio respecto al amparo a esos 8 asaltantes del Parlament de Cataluña. Ahí, el principio de jerarquía que se impone a sangre y fuego en la Fiscalía Anticorrupción, resulta que ante el Tribunal Constitucional se cambia absolutamente. No sé si eso aventura algún pacto oculto o, desde luego, una falta de legitimidad para mantener la misma decisión en ese principio de jerarquía que ha mantenido la Fiscalía en un asunto de esa importancia. Pero, en todo caso, eso pone de manifiesto la falta de credibilidad del fiscal general del Estado. Pero no nos vamos a quedar ahí, ya le digo. No nos vamos a quedar ahí porque señor Prendes tiene que terminar. Y, por lo tanto, lo que haremos será presentar la reforma que necesita nuestro Poder Judicial, la reforma que necesita nuestra Fiscalía para romper ese cordón umbilical y ganar esa credibilidad desde la que luego ustedes están maltratando y la credibilidad que ustedes han perdido ya en estos escasos meses de Gobierno. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, tiene la palabra la señora Elizo Serrano. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señores diputados y diputadas. Nuevamente, el Partido Socialista acude a la tribuna de este hemiciclo para rasgarse las vestiduras por una más y no la última de las tropelías del Partido Popular. Una vez más, el Partido Socialista y Ciudadanos agotan la petición de responsabilidades políticas con una petición de comparecencia, de reprobación o de interpelación que es un brindis al sol. Sin embargo, por su valor simbólico vamos a votar que sí. No como ustedes, señores diputados y diputadas del Partido Socialista o de Ciudadanos, que cuando el derecho parlamentario les ofrece una herramienta de reprobación contundente contra un Gobierno como el del Partido Popular, ni siquiera son capaces de sentarse en una mesa de negociación. Nos enteramos la semana pasada, y por un escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que el secretario de Estado de Interior había filtrado a Ignacio González información relevante del sumario de la Operación Lezo, esas filtraciones que han supuesto entorpecimientos claros en la investigación de la Operación Lezo de Ignacio González y el resto de imputados. Y, sin embargo, no hacemos nada. Una operación diseñada que afectaría no solo a la propia Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Anticorrupción, sino también a algún miembro de la judicatura de este país. Y si eso fuera poco, se apunta claramente en esta trama de corrupción y poder de indignidad e impunidad a algún medio de comunicación. Señores del Partido Socialista y de Ciudadanos, no me asusta la maldad de los malos, me aterroriza la indiferencia de ustedes. Porque la responsabilidad no solo de que gobierne el PP es suya, sino que también es culpa suya la impunidad y la parasitación de las instituciones democráticas de este país. Con su mirada y su indiferencia, están dejando solas a miles de personas que luchan por mantener la decencia en este país. Con su indiferencia, están dejando pervertir instituciones básicas del Estado de Derecho. Con su indiferencia, golpean a esta institución. Permítanme que cite a Zola. El acto más revolucionario y de justicia es gritar la verdad. Ustedes tienen las manos atadas, son incapaces de aceptar su obligación de sacar al PP del Gobierno de este país. Podrían aceptarlo, pero no quieren.
son incapaces de asumir responsabilidades políticas más allá de una reprobación a un ministro. Silencio, señorías. Es necesaria una moción de censura en este país, lo diga Podemos o lo diga el porquero de Agamenón. La información pública que tenemos en este momento es la siguiente. El señor Ignacio González se puso en contacto con miembros de la Judicatura y de la Fiscalía para urdir la impunidad de las responsabilidades de algunos miembros del Partido Popular y sospechas que son públicas y que atañen a fiscales y a jueces de este país. En ese mismo informe apuntan al secretario de Estado de Seguridad como el protagonista de un chivatazo al señor González para darle información de la causa. En el propio sumario hay declaraciones del señor González en las que dice: he hablado con el secretario de Estado y me dice que me ande con cuidado. Si esto es verdad, existirían responsabilidades jurídicas. Silencio, señorías. Por favor, silencio. Si esto es verdad, existirían responsabilidades jurídicas muy graves, pero también estamos hablando de responsabilidades políticas y me temo que no solo del secretario de Estado. En otra conversación, González y Zaplana hablan de que Mauricio Casal les ha transmitido la información de que una magistrada amiga ha llamado para decirles que hay intervenciones telefónicas en el entorno de Ignacio González. Esas mismas conversaciones grabadas durante las intervenciones de la Operación Lezo dejan patente la intervención normalizada y mediatizada por los intereses del PP y las designaciones de miembros de la Fiscalía. No podemos olvidar aquí la destitución del fiscal jefe de Murcia, designaciones muy criticadas en los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y, por supuesto, las propias designaciones del fiscal general del Estado y del fiscal anticorrupción, que ya anticipaba González meses antes de que fuera nombrado nuevamente el Partido Popular como dirigente de este Gobierno. Se nombra por parte del Gobierno al fiscal anticorrupción que por 3 veces archivó denuncias que tenían que ver con maniobras en el canal de Isabel II, impidió la publicación de los correos de Blesa, impidió la investigación de las grabaciones en la Gestapillo en el año 2009 y era, en una terna de 7 fiscales, el único que no tenía currículum suficiente en materia de anticorrupción. Intentó parar el registro de Ignacio González y lo puso por escrito, y solo los fiscales de la Operación Lezo y por auténtica valentía profesional consiguieron rebelarse a esta orden. El mismo fiscal que intentó cesar a los fiscales del 3%, intentó cargarse a los fiscales de la Operación Lezo y, además, todo por escrito. Señores diputados y diputadas del Partido Socialista, hay serias razones para pensar que la corrupción estructural en este país es la barrera que nos mantiene presos en la ineficacia y nos empuja a la destrucción de los servicios públicos y a la precariedad del Estado social y de derecho. Podemos seguir hablando de muchas cosas. Es imprescindible agotar los tiempos del PP en el Gobierno de este país. Y eso es responsabilidad de todos. Como dijo Martin Luther King, no me preocupa tanto la gente mala, sino el espantoso silencio de la gente honrada. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Rojas García. Muchas gracias, señora presidenta. Con su venia, señorías, esta propuesta viene de los que claman por una justicia independiente, pero pretenden que una moción política establezca injerencias en el funcionamiento de la justicia. Primera gran contradicción. Déjenme que les lea una cita. Dice: reprobar es un acto inane, es solo una posición política distinta. Es una figura sin sustento reglamentario y simplemente es una discrepancia. Pretender otra cosa es un acto de cobardía política. Esto lo dice hace 4 días el diputado socialista señor Torrecanto en el Parlamento de Asturias, a la sazón secretario general de las Juventudes Socialistas en España. Se ve que no está usted en la onda, señora Rodríguez. Pero claro, señorías, es verdad, si nos metemos en que la reprobación tiene ámbito moral o ético, si entramos ahí, los reprobados tendrían que ser los autores de esta iniciativa y no el ministro de Justicia. Ustedes han hecho aquí aseveraciones muy graves que no vamos a dejar que pasen de costado. Es muy grave que vuelvan con acusaciones falsas y además cuando el ministro ya ha dado explicaciones en esta Cámara. La semana pasada, no una vez, sino 3. Y además también las ha dado el fiscal general del Estado. Pero, ¿verdad, señorías? A eso a ustedes les importa poco porque buscan desacreditar las instituciones.
Acusan al ministro en la acción de la Fiscalía de injerencias y también en la acción de la justicia. Y eso es falso, señorías. Ustedes mienten aquí en sede parlamentaria. No se escuden en su inmunidad parlamentaria para acusar y mentir sin pruebas una y otra vez. Nadie, señorías, nadie en la Fiscalía ha dicho que se les utilice. Nadie. Las asociaciones de fiscales y el Consejo Fiscal han reiterado en distintas ocasiones que trabajan con plena autonomía, con divergencias profesionales, pero con plena autonomía. Este Gobierno jamás ha dado órdenes ni instrucciones de ninguna clase ni categoría al Ministerio Fiscal, nunca. Pero el Partido Socialista se empeña en dibujar un análisis irreal y de permanente sospecha en las instituciones. Hablan de maniobras para obstaculizar las causas judiciales. Y con ello están faltando respeto, señorías, a más de 2.500 fiscales que día a día están haciendo una labor profesional y correcta en nuestro país para que funcione el Estado de Derecho. Los mismos fiscales que se sorprenden como nosotros, pues saben y conocen, como toda España, que el único fiscal general del Estado nombrado de forma ilegal fue nombrado por un partido socialista en el Gobierno. Por cierto, con marchamo de sentencia del Tribunal Supremo, porque las verdades para ustedes tienen que tener marchamo de sentencia del Tribunal Supremo. Para los demás, recortes de prensa o conversaciones fuera de contexto. Señorías, créanme que lamentamos profundamente que esta estrategia de dañar las instituciones venga del Partido Socialista. ¿Qué ha sido de aquel Partido Socialista de los grandes acuerdos, del Pacto por las Libertades, de la política en positivo? ¿Cuál es el problema? ¿Se trata, señora Rodríguez, de tapar la semana de pasión y de primarias? Pues mire, a lo mejor lo que tienen que hacer ustedes es reprobar a Susana Díaz el día 21 si no están de acuerdo en lo que está pasando en Andalucía. Que, por cierto, hay casos de corrupción por todos sitios y nadie hace nada desde el Gobierno. Créanme, señorías, que ni el ministro de Justicia ni los 137 diputados del Partido Popular tenemos ninguna culpa de eso. Eso es algo que tendrán que resolver ustedes. Nosotros, con nuestros defectos, seguimos siendo los mismos. No vivimos obsesionados con volver la vista atrás. Si acaso, como decía Machado, sabemos que no hay que volver la vista atrás tan solo para ver la senda que no hemos de volver a pisar. Y esa senda es la del resentimiento, esa senda es la del radicalismo que no queremos en el Partido Popular. Y creo sinceramente que la mayoría de los españoles están con nosotros para aprobar en esta Cámara cosas positivas como los presupuestos generales del Estado, la estiba, seguir creando miles de empleos cada mes y orgullosos de ser el país que más empleo crea de toda la Unión Europea, como orgullosos de apoyar sin fisuras al partido y al ministro que más están haciendo en la lucha contra la corrupción, con un paquete de medidas que ha sido el más poderoso y más potente de la Unión Europea para luchar contra la corrupción. Eso es así. Y les recuerdo, señorías del Grupo Socialista, y esto es relevante, que ha sido un Gobierno del Partido Popular el que ha denunciado la operación Lezo ante la Fiscalía. Y les recuerdo, sí, no se alteren. Y también les recuerdo que la Fiscalía que ustedes reprueban ha sido la que ha investigado, la que ha hecho entrada y registro en más de 60 domicilios, la que ha enviado a prisión provisional a los investigados. Y en el futuro, señorías del Grupo Socialista, cuando vuelvan a presentar una propuesta de reprobación, presenten también una carta de legitimidad para hacerlo. Presenten una carta de su propia catadura moral, porque ustedes ahora dicen lo presentan en iniciativa y lo registran. Silencio, señorías. La semana pasada, la misma semana que un diputado del Partido Socialista en el Parlamento andaluz, el señor Carmelo Gómez, sigue en su escaño, pese a que está acreditado que hizo informes falsos para Juan Lanzas, el conseguidor de los ERES. Y ustedes dicen que tiene que seguir en su escaño porque el delito ha prescrito. Esa es la responsabilidad política que tiene el Partido Socialista, con dos presidentes que están encausados por corrupción. Dos presidentes encausados por corrupción. Termino, señora presidenta. Con todo esto, ustedes quieren reprobar al ministro de Justicia, quien ha aumentado el 40% los fiscales para la lucha contra la corrupción, quien pone más de 135 nuevas plazas de fiscales, quien impulsa la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos
para que se devuelva lo que se ha defraudado, no como ustedes hicieron en Andalucía, que ni siquiera se ha devuelto un 1% de los 800 millones de euros robados. ¿Y señor quién Rojas tiene que terminar. Concluyo inmediatamente. Propone esto, señorías, el partido de los ERE, de Invercaria, de Mercasevilla, de los fondos de formación. ¿Qué reprobación tendríamos que hacerle a ustedes, señorías del Grupo Socialista? ¿Qué reprobación? En verdad, ya lo hicieron las urnas. Muchísimas gracias, señorías. Pasamos. Silencio. Silencio, señorías. Señorías, silencio. Y le ruego a alguno de sus señorías que, aunque hay columnas en el hemiciclo, hay visibilidad desde esta tribuna. Se lo recuerdo. Se lo recuerdo, señorías. Y no nombraré a nadie. Señorías, pasamos al acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley. Sí, señora Rodríguez. Presidenta, por el artículo 73.1, el artículo de contradicción, que dice que en todo debate el que fuera contradicho sus argumentos por otros o por uno u otros intervinientes tendrá derecho a replicar o rectificar por una sola vez y por el tiempo máximo de 5 minutos. Señoría, silencio, silencio. No voy a dar la palabra porque no interpreto que tenga usted que utilizar en este momento ese artículo. Así que no voy a dar la palabra y continúo con el orden del día. Señorías, porque el artículo al que ha hecho la referencia la señora Rodríguez es de aplicación cuando se reabre el debate por alguien del Gobierno, que no se ha hecho. O es de aplicación, no, señoría, o de alguien que reabre el debate, no cuando hay intervenciones como la que su señoría y el resto, si no le tendría que dar la palabra a todos los grupos que han intervenido. Y así se aplicará siempre el 73 mientras esté yo en la presidencia, señoría, y si no, usted me lo recordará. Señorías, pasamos al acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley sobre modificación de